súper intensa, Rafa, ¿eh? Un resumen, ¿verdad? Que incluso podrían haber faltado páginas de capítulo. Parece que fuera más de una semana. Bueno, estamos con Marco Moreno, analista político, quien gentilmente está con nosotros precisamente para hablar de esta primera semana. Siempre compleja la instalación de un gobierno. Gobiernos que siempre parten con una suerte de luna de miel, con una suerte de trato más benevolente en un inicio, porque también la sociedad, los medios, los análisis esperan que esto marche. Pero en solo una semana han pasado varias cosas, las que decía Rafa. Esto de la nominación fallida del sacerdote Berríos en Campamento, un impasse ahí en una crítica al rey de España por el retraso en la ceremonia de asunción del mando. ¿Cuáles crees tú que han sido los momentos más complejos de esta primera semana de instalación del gobierno? Bueno, el resumen que hacía Rafa, creo yo, Gonzalo, que muestra muy bien las dificultades que se tiene cuando se pierde el control de la agenda, ¿no? Los gobiernos parten su mandato, evidentemente tienen mucho capital político para poder colocar los temas, colocar la discusión, eso es el control de la agenda, pero el gobierno durante toda esta semana la perdió. Precisamente hoy día, con la firma del acuerdo de Escazú, probablemente intenta retomar el control de la agenda, ¿no? Se dice que cada vez es más fácil ganar una elección, más difícil administrar el poder y más fácil perderlo, ¿no? Y aquí tenemos justamente esa situación a propósito de lo que tú dices, la luna de miel, ¿no? Los gobiernos rápidamente empiezan a perder, su capital político se erosiona muy rápido, ¿no? Y cada vez más porque tienen que enfrentar problemas que son cada vez más complejos. Y no solamente que los problemas sean complejos, sino que son conflictivos, ¿no? Porque una cosa es que sean difíciles, pero otra cosa es que generen tensiones, disputas, como todos los casos que veíamos, ¿no es cierto?, en la lista que nos mencionaba Rafa y que repasabas tú, ¿no es cierto?, lo del sacerdote Berrío, lo del conflicto diplomático con la corona, ¿no es cierto?, española a propósito del protocolo del cambio de mando el viernes pasado. Si a eso le sumamos este mochilazo, ¿no?, que partió ayer y que ustedes están reporteando ahora con los alcaldes, que continúa y que no sabemos cuándo termina, porque estos procesos, ¿no es cierto?, parten, ¿no? Y tienen una dinámica que no sabemos cómo se puede conducir, ¿no? Los gobiernos normalmente tienen plan, ¿no? Pero los planes te duran hasta que te golpean en la cara, ¿no? Y ahí entra la fase de la crisis, ¿no? Y la pregunta es si vamos a seguir en esta situación, podríamos a lo mejor entrar en una crisis, lo que no es bueno para un gobierno al iniciar su mandato. Ahora, Marco, ¿y ahí qué tan determinantes son estos primeros días? Incluso falta todavía sumarle este desacuerdo que hubo entre la ministra de la Mujer, Orellana, y el ministro Montes. O sea, que incluso se habló que había un quiebre dentro del gobierno. Ya, ¿qué tan clave es que en esta primera semana haya ocurrido todo lo que ha ocurrido y con esas tónicas? Claro, y los medios han reportado una tensión al interior del Ministerio del Interior entre la ministra Ixquia Siches y su subsecretario Manuel Monsalve, ¿no? A propósito justamente de la ida a Temucuicui, pero también respecto de la calificación de los presos políticos, ¿no es cierto?, para el caso de los mapuches que estarían bajo esta denominación. Entonces, efectivamente, lo que tensiona justamente a un gobierno son estas situaciones nuevas, inéditas, inesperadas. Por eso te digo, uno tiene un plan, pero el plan te dura hasta que recibe un golpe, ¿no? El punto es cómo encauzas esa situación. Y ahí se muestra la capacidad de un gobierno, ¿no? En la posibilidad de procesar las diferencias, de procesar los problemas y darle conducción. A mí me llamaba la atención que el presidente Boric, en toda esta semana, después del día lunes que participó en un programa de televisión, no volvió a aparecer. Probablemente aparezca hoy día en la firma del Buen punto, del tratado. A ver, esto solamente desde el punto de vista del análisis comunicacional político. Fíjate que no fue solamente una entrevista en televisión con don Francisco. Yo creo que esta semana estuvo antecedida por muchas entrevistas. Vimos a un gobierno hablando mucho, bastante. Y ahí también hay algunos analistas, yo no sé qué piensas tú, que piensan que eso también puede jugar en contra en un inicio, porque de una u otra manera quedas muy expuesto, ¿no? Y tienes que marcar muchas cosas, sobre todo cuando estás recién instalándote. ¿Puede estar revisando también el tema de la exposición mediática del gobierno en estos primeros días? Sí, yo creo que efectivamente ha pasado un poco de eso, porque había un exceso de exposición mediática, como tú lo dices, Gonzalo, que de repente cuando tú pasas el límite, te puede comenzar a jugar en contra, ¿no? El gobierno que asumió el viernes pasado, hace una semana, tiene que dejar de lado la comunicación electoral, porque ya no está en campaña.
¿no? Estamos en otro momento. Y cuando tú pasas a gobernar, tienes que comenzar a desarrollar lo que se conoce técnicamente como la comunicación política, o perdón, la comunicación gubernamental o la comunicación de gobierno, que es otro tipo de comunicación distinta a la electoral. En la comunicación de gobierno, tú lo que tienes que conseguir es apoyo y legitimidad para lo que estás haciendo. Involucrar a los ciudadanos en lo que son tus propuestas de reforma, tus propuestas de cambio, pero hasta ahora, ¿no? Es muy temprano, podríamos decir todavía, ¿no? El gobierno no ha logrado pasar o hacer este switch de pasar de la comunicación electoral a la comunicación de gobierno, ¿no? Y ese es el paso que estamos esperando. ¿Cómo se da ese cambio, ¿no? En la tecla que tienes que apretar desde el punto de vista comunicacional, que todavía no lo hemos visto con claridad. Marco, y ahí lo hemos hablado durante la semana. Todo es señal, todo, desde qué cara pone, hacia dónde mira, súper difícil. Cuáles son las acciones, qué palabras utiliza, quién sale a dar el punto de prensa, si es la vocera o si es alguien más. Ya, pero ¿cuál es la sensación para ti en estos primeros 5 días que hemos estado analizando, lo hemos conversado ya en reiteradas ocasiones durante la semana, que queda en la ciudadanía, ese sabor que queda en la ciudadanía después de estos 5 días ya en el Palacio de la Moneda? Bueno, como dice tú, Carolina, efectivamente todo comunica, ¿no? Todo. Y bueno, las redes, que ¿no? lo hemos visto también durante la y este semana. gobierno y sus ministras y ministros tienen una pulsión por las redes, ¿no? Los hemos visto activos todavía en redes sociales, opinando, haciendo comentarios, pero efectivamente, como dice Carolina, hay todavía una falta de claridad, yo creo, del mensaje que se quiere transmitir, ¿no? De cómo quiere ordenarse la comunicación, porque de repente vemos muchos actores hablando y eso genera confusión. Incluso cuando tú instalas términos, yo sé que esto puede sonar a lo mejor extraño, pero cuando se habla del Gualmapu, por ejemplo, probablemente mucha de la gente que no está viendo ahora en televisión no entiende lo que es el Gualmapu. No están expuestos a las redes, a la comunicación o a este lenguaje. Por lo tanto, ahí es donde el gobierno tiene que calibrar sus mensajes, tiene que adaptar los mensajes para que un público masivo, no solamente el que se mueve en redes sociales o el que apoya al gobierno lo entienda, ¿no? Y esas categorías, por ejemplo, son las que hay que comenzar de alguna manera a manejar mejor para que el gobierno se pueda comunicar mejor no solamente con sus seguidores y partidarios, sino que con todos los ciudadanos, porque recordemos que el presidente es presidente de todas y todos los chilenos. Y así también lo dijo al momento de asumir el mando, Marco, un buen punto ese también. Rafa está muy atento también porque otra de las situaciones importantes a la hora de mostrarse en acción, Rafa, del gobierno es cómo va reaccionando a los desafíos que se le van poniendo en la agenda que a lo mejor no estaban pronosticados o a lo mejor tan pronto.